Hoy tenemos una conferencia muy importante. Vamos a hablar de la familia y los apegos. Y hablar de la familia no es hablar de nuestros padres, ¿cierto? De nuestros hermanos, tíos y todo eso, sino que se van a dar cuenta de que van a ser tres núcleos muy diferentes y que de hecho la familia es el núcleo más lejano, aunque nosotros lo vemos al contrario, como si ellos fueran lo más importante. Entonces, entendamos primero qué entendemos nosotros por familia, ¿cierto? ¿Qué es la familia? ¿Para qué están aquí? ¿Y cuáles son esos núcleos? ¿Y por qué nosotros los tenemos como si fueran lo primero y realmente nosotros la familia la tenemos por allá lejana? Entonces, lo que nosotros conocemos como familia, ¿cierto? Es un padre y una madre, ¿cierto? Eso es lo que cuando nosotros nos preguntan por la familia, nosotros asociamos si tenemos o no familia, si vivimos o no con nuestros familiares, si vemos por nuestros familiares y cómo es la relación con la familia. Inmediatamente eso es lo que nosotros interpretamos, pero lo vamos a ver desde el punto de vista esotérico, entenderlo realmente entre esas diferentes dimensiones, qué significado tiene la familia, por qué tenemos familia, cuáles son esos tres núcleos tan diferentes de los que yo hoy les vengo a hablar. Entonces, tenemos esa primer familia que nosotros reconocemos, que es donde están nuestros progenitores, ¿cierto? Donde simplemente, ¿qué estamos haciendo ahí? Yéndolo de una forma súper fría, lo que estamos haciendo es dando a luz, ¿cierto? Trayendo un alma para que venga y experimente esta tercera dimensión. Realmente eso es lo que está haciendo. Lo que nosotros no vemos es todo lo que hay detrás de ello. Por ejemplo, ¿cuál fue ese compromiso que hicieron esas almas? Porque seguimos retornando en ese mismo círculo familiar. Entonces, ¿cuál es ese compromiso que nosotros tenemos con nuestra familia? ¿Qué compromiso tengo yo con mis padres, con mis hermanos, hasta con mis tíos y con mis primos cuando yo voy a venir a esta tercera dimensión? O sea, realmente nosotros en qué nos pusimos de acuerdo. Eso es algo que nosotros no recordamos y eso es lo que hace que nosotros no comprendamos tan bien el hecho de existir, ¿cierto? O sea, nosotros lo vemos hay veces como doloroso, pero es porque no comprendemos cuál es la misión de esa alma que esté aquí presente, por qué pasa lo que pasa. Entonces, es necesario que nosotros hagamos ese autodescubrimiento para nosotros ir despertando conciencia y ir sabiendo el por qué nos volvemos a encontrar, el para qué nos volvemos a encontrar, ¿cierto? ¿Cuál es ese karma familiar que nosotros traemos? Si nosotros miramos, hay familias que todas sufren, por ejemplo, de una misma enfermedad. Miren que no es que hay, es que eso lo traen en el ADN y todo eso. O sea, eso es la respuesta científica, pero una respuesta esotérica, interna, espiritual, la hay. Hay una razón de fondo y por qué una familia, todos vienen, ¿cierto? Por ejemplo, con problemas de la sangre, ¿cierto? Porque todos vienen como con una deficiencia mental, porque vienen con un problema económico, porque vienen con problemas emocionales, porque se vienen traicionando, porque no se soportan, o porque otros vienen y uno dice es que es una familia tan unida, ¿cierto? Entonces, todo eso hace de que nos demos cuenta, chicos, ese nivel de conciencia como lo tenemos nosotros tan dormido, que realmente no seamos capaces de comprender por qué estoy en la familia en la que estoy, o sea, por qué me vuelvo a encontrar con ellos, porque estos episodios que pasan nosotros ya los vivimos, o sea, realmente nosotros nos estamos pagando deudas entre nosotros, ¿cierto? Por un lado, también estamos en un proceso de aprendizaje, ¿cierto? Pedro, muchas gracias por compartir la cámara y buenas noches. Entonces nosotros, chicos, venimos haciendo ese proceso inconscientemente porque ya tenemos algo definido entre nosotros. Entonces, entre hermanos se ponen de acuerdo qué vamos a experimentar, qué necesitas tú crecer
¿Y cómo te voy a ayudar yo en ese crecimiento espiritual? Cuando ya venimos a esta tercera dimensión es donde aparece el ego, ¿cierto? Es donde a mí me duele tanto lo que me hizo la familia que no lo comprendo. Es donde viene ese dolor en el alma, donde yo digo tan desagradecidos después de todo lo que yo he hecho por ellos. O cómo es posible que a mí me hayan abandonado a esa edad tan temprana, o cuando desencarna, cuando fallece un familiar y nosotros dejamos de creer en Dios y decimos que no existe, porque cómo pudo haberse llevado a mi hijo, cómo fue posible que me lo hayan matado de esa forma, ¿cierto? Entonces es por eso, porque no hay esa comprensión, pero ese dolor es necesario, porque ese dolor profundo es, Heriber, buenas noches, ese dolor es tan profundo y es tan necesario porque me permite conocer mis emociones, conocer el grado de apego que yo tengo, ¿cierto? Me permite conocer mi ignorancia, me permite conocer mi bondad, mi grado hasta donde yo soy capaz de sacrificar por el otro, el grado donde yo soy capaz de perdonar, pero también me permite ver todo lo opuesto y también me permite ver ese odio, ese resentimiento, esa incapacidad yo de perdonar. ¿Cómo hago que los demás paguen, cierto? Como una persona, por culpa de una persona, pagan muchísimo. Entonces miren que es muy necesaria la familia porque son las personas que nos despiertan más esos dolores más fuertes, donde a nosotros nos duele más. Es diferente que lo haga un desconocido, pero cuando lo hace una persona tan cercana, ¿cierto? Es como que una persona de repente tú te das cuenta de una traición tan grande. Miren, por ejemplo, y se nota mucho cuando hay una herencia de por medio, ¿cierto? Cómo se dividen los hermanos, cómo antes cuando los padres estaban vivos había tanta unión, pero también cuando ya los padres empiezan a envejecer, empezamos a conocer una etapa nuestra que nosotros no conocíamos, que es el cuidado del adulto mayor. Y ahí es donde nosotros también vemos esa división de hermanos, porque vemos cómo empiezan como a dejarle más trabajo a otros y la justificación, ¿cierto? Es de que yo trabajo, pero como usted no trabaja, usted se puede encargar de mi papá, ¿cierto? Entonces vemos de que nosotros ahí empieza a aparecer la otra familia que es el ego, mis queridas formas de ser, esas justificaciones que van por encima de la familia y nosotros creíamos que por encima de mi familia no había nadie, pero cuando empezamos a comprender esta conferencia nos damos cuenta que sí hay, porque cuando ya aparece la herencia, cuando aparece la enfermedad, mire que aparecen otras partes de mí, donde yo ya empiezo a alejar a los demás, donde yo ya empiezo a sacarle como las deudas que tenemos, ¿cierto? Empiezo a mostrar mi parte oscura, pues no me importa que piensen lo que digan, pero, mire que cambia mi faceta. Entonces ahí me muestra que yo tengo otra familia que yo quiero más. Mire cuántas personas, por ejemplo, en la fase de la conquista, ¿cierto? Todo está súper bien y es súper chévere. Pero, ¿qué pasa después de que ya hay un matrimonio y está todo establecido? La mujer piensa en su forma bonita de ser, de que es que nosotras somos las super transformadoras. No es que yo sé que yo lo voy a cambiar, no es que yo sé que él por mí va a cambiar, no es que, y nosotras de verdad somos ilusas, nosotras tenemos esa forma de pensar de que después conmigo va a ser ese cambio. Y cuando ya llega el momento, se recibe la respuesta de que es que usted me conoció así. Si usted yo sabía de que yo era mujeriego, de que se está quejando. Si usted sabía que yo era alcohólico, de que se está quejando, ¿cierto? Y preferimos nuestros vicios a seguir con la persona porque realmente amamos más nuestros vicios. Mire que muchas personas están dispuestas a lo que sea menos a dejar el alcohol, ¿cierto? Menos a dejar de drogarse, menos a dejar su mal genio. Ah, no, es que yo soy así, si a usted le gusta bien y si no le gusta, pues también, mire a ver qué va a hacer, pero yo no voy a cambiar porque ese apego, miren que es más cercano a mí, porque
es mi creación, yo creé mi forma de ser, yo creé esa forma mía de ser de que, es que eso soy yo, así soy yo, es mi creación, entonces va por encima de las otras personas externas. Entonces mi parte interior, mi orgullo, mi envidia, todo lo que es mío, ¿cierto? Va por encima de las otras personas. Entonces, mire, de que ahí vamos viendo que tenemos ese apego, ¿cierto? Pero ese apego también no nos permite crecer también a nivel espiritual, porque también así como tenemos esas formas negativas de no cambiar esa forma de ser por el otro, también tenemos defectos buenos, que hay veces se nos olvidan esos defectos, a veces vemos y no lo malo, pero también tenemos defectos muy buenos donde nos encanta ser los mártires, donde nos encanta sacrificarnos por los demás, donde nos encanta ayudar y yo me dejo de últimas. Y eso también no me permite ese crecimiento espiritual porque no hay un equilibrio, ¿cierto? Entonces, esto no se trata de ser malo o de ser bueno, se trata de encontrar la sabiduría para yo tener ese equilibrio, porque entonces no, por ejemplo, una persona no consigue la pareja por el apego con los padres, no porque es que yo tengo cuando mis padres fallezcan, no, es que yo antes, no, yo no me puedo casar y dejar a mis papás solos, y mi mamá cómo es, no, yo no puedo traer aquí a nadie a la casa. Ese proceso de crear los cuerpos tengo que dejarlo para después. No, es que yo tengo hijos, no, es que los muchachos están muy pequeños, entonces yo no puedo dar conferencias, no, yo no puedo hacer sacrificio. Entonces, miren que esa forma de ser bonita, de sacrificarme por el otro, porque es que yo en la casa tengo que ayudar, porque es que miren las abuelas, no me pueden quedar quietas. O sea, para la abuela, sentarse un momentico, ellas se empiezan a desesperar porque tienen que estar en movimiento todo el día. Entonces es una forma de ser que se desarrolla que como que es que si yo me siento a leerme la conferencia, es que si yo me siento a ver la conferencia, yo siento que los familiares que yo tengo alrededor me empiezan a mirar mal. Yo siento que yo empiezo como a estorbar, yo pienso que empiezan a decir que es que yo no hago nada, que yo no soy útil. Entonces mire que todo eso son esos defectos, van por encima. Entonces esos defectos no me permiten tampoco sacrificarme por mi esencia, o sea, no me permiten hacer ese sacrificio porque es el apego a los defectos, es el apego a las demás personas, no soy capaz de irme de misión, ¿sí? O sea, si el ser me muestra, váyase a otro lugar, empiezan las justificaciones. ¿Y qué van a hacer las demás personas sin mí? ¿Cierto? Entonces, miren que tenemos miles de justificaciones porque tenemos mucho ego. Entonces, todo ese ego no me permite a mí poder hacer ese sacrificio por mi propio real ser, ¿cierto? Entonces, si nosotros empezamos a conocer esas diferentes dimensiones de la naturaleza, voy a empezar a poder sacrificar conscientemente la familia y los apegos. Me voy a dar cuenta y voy a poder ver de realmente quiénes son estos sujetos, ¿cierto? ¿Quiénes son? Me voy a dar cuenta de que mi familia no es solamente mis padres, mis hermanos, mis hijos, sino que me voy a dar cuenta de que es toda una humanidad, porque cuando yo me desdoblo, me doy cuenta de que los animales hablan, de que los animales sienten, que el alma, ¿cierto? No el animal, sino el alma del animal en ese momento también toma decisiones, también me quiere ayudar. Entonces veo que no hay diferencia porque somos almas que estamos en diferentes dimensiones. Entonces me doy cuenta que igual que ese animal siente, el alma también de ese animal siente, piensa y todo eso, entonces me doy cuenta que también el reino vegetal lo tiene. Por ende, entonces yo ya empiezo a cuidar también de el reino de los animales y me doy cuenta de que eso de ser vegetariano realmente ahí es donde yo empiezo a darme cuenta que todos somos uno y que todos venimos a hacer un sacrificio consciente, que tanto el vegetal como el animal siente el dolor cuando le arrancan del árbol, cuando lo pican, cuando lo queman, que realmente
hacen un sacrificio también por ese ser superior, ¿cierto? Para que ese reino que está por encima se alimente y crezca gracias a él. Lo mismo hago yo, o sea, porque estoy en ese reino superior. ¿Cuál es ese reino superior al mío, que es este reino humano? Ese reino espiritual, donde yo tengo que morir para llegar a ese reino espiritual. Pero ¿qué es eso de morir? O sea, morir en mí mismo, morir a mi ego. Cuando yo empiezo a morir a mis formas de ser, ¿cierto? A mis emociones, a mis pensamientos, a lo que yo considero lo mejor para mí, a mis planes carnales, ¿cierto? De la materia, entonces empiezo a despertar conciencia, porque me empiezo a ser consciente de ese reino superior. Entonces sé de que si yo me sacrifico mi ego, significa que estoy siendo un ser más consciente. Si yo no sacrifico mi ego, voy a ser un ser más inconsciente cada día, ¿cierto? Entonces por eso vemos que tomamos decisiones inconscientes y que nos afectan a todos por ese nivel de conciencia, ¿cierto? Cuando nosotros empezamos a ver eso, me doy cuenta de, por ejemplo, de que en el aborto, entonces yo me estoy cometiendo un error, porque estoy atrasando un alma y la estoy dejando estancada en una dimensión inferior, donde esa alma se tiene que esperar para que le den, para que otro cuerpo o en otra venida, ¿cierto? Uno le puede hacer ese favor de poder venir cuando esa alma realmente venía, era ya sea a cobrarme una deuda, ayudarme a evolucionar espiritualmente, o el simplemente hecho de que antes me había hecho el favor a mí en otra existencia de traerme, ¿cierto? Y que ahora era mi turno de yo darle vida a esa alma, ¿cierto? O sea, que siendo más claros, esa almita, ese hijo que yo debo de tener en otra existencia, fue mi madre o padre y me dio a mí la existencia. Por lo tanto, yo estoy en deuda y le debo de traer. Pero entonces mire que yo no le estoy pagando esa deuda, porque me estoy negando por cosas que de la materia, porque estoy pensando que no es el momento adecuado, ¿cierto? De que es que económicamente yo no puedo, entonces solo pienso en inconsciencia, en cosas de la materia. No, es que mire cómo está el mundo, uno que se va a poner a traer niños en este momento, entonces sigo pensando en la materia y no veo la profundidad, es cierto, no me estoy dando cuenta de que yo estoy condenando a esa persona a que se quede en el limbo, que no estoy permitiendo traer a esa persona y devolverle ese favor por mi ignorancia, que por seguir una tendencia, entonces no estoy teniendo hijos, por ejemplo, ¿cierto? De que por una tendencia hoy en día de que es mejor tener la mascota. ¿Por qué tengo la mascota? Porque la mascota no me contesta, porque si estoy de mal genio, la mascota no me va a responder, no me va a exigir, el día de mañana no me va a chantajear, no me va a traer, no me va a echar nada en cara, no se va a traumatizar. Pero cambio, si yo traigo un niño, es lo que todo eso es lo que la gente piensa, ¿cierto? Es que no, y es que si lo traumatizo, no, es que yo no estoy preparada, entonces mejor suplen ese deseo de tener esa necesidad de tener una compañía con el gato, con el perro, pero menos con ese niño que es el que debería de venir. O sea que a medida de que yo empiezo a reflexionar, a eliminar todo ese apego, miren que yo empiezo a hacer un sacrificio consciente y a traer conscientemente ese ser para que pueda también evolucionar a nivel espiritual. También lo vemos como nosotros por nuestra inconsciencia, entonces también no permitimos que esas almas que tienen una deuda paguen las deudas que tienen. Por ejemplo, miren los que hay hoy en día de que se habla de una muerte digna, que esa muerte digna se refiere a que a que permitamos que le quiten la vida a esa persona para que no sufra de una forma bonita en el hospital, ¿cierto? Donde le van a poner una inyección y simplemente ya como que se va anestesiando, se va yendo
y se va a morir sin dolor, pero yo no estoy viendo realmente que esa alma tenía una deuda que necesitaba venir a pagar, esa deuda que tenía con las demás personas. Entonces, cuando ya la persona empezamos a tomar conciencia, ya no es doloroso el proceso de acompañar a un ser querido en ese proceso de muerte, porque yo ya entiendo de que esa persona debe de padecer la enfermedad que tiene, de que así como fue el creador el que le dio la vida, es el creador quien va a decidir en qué momento quitarle la vida, pero que no es mi decisión yo tomarla por esa otra persona, ¿cierto? Entonces mire que me permite tener una vida más consciente, es una vida espiritual tranquila, porque yo ya comprendo el proceso y puedo hacer algo muy bonito, que es negociar el dolor del otro, negociar por caridad, ¿cierto? Porque hay misericordia. Entonces uno mira que muchas personas le piden, y así no tengan este conocimiento, cuántas personas de verdad piden misericordia y le piden a Dios, vea, lléveselo, mire qué pesar, mire cómo está, y después dicen, mire, es que Dios me escuchó, porque simplemente hay misericordia. ¿Hay misericordia de quién? De esos seres que están estábamos hablando ahorita, que yo les hablaba de que estamos divididos en 3 núcleos, entonces de familia. Entonces estábamos primero en la familia externa, que es padres, madres, tíos, hermanos, toda la humanidad, ¿cierto? Después saltamos al ego, que estamos mucho más cercanos y los preferimos a ellos, pero tenemos una familia principal, que es mi familia espiritual, que son esos seres que nos están escuchando a toda hora, ¿cierto? Son esos seres que nos conceden lo que nosotros a veces decimos con asombro, ay, es que Diosito me escuchó, ¿cierto? Eso es nuestra parte, esa es nuestra familia espiritual, y esa parte y ese núcleo de la familia espiritual es enorme, ¿cierto? Nosotros creemos de que es pequeño, pero realmente es como nuestra familia externa. Son muchísimos seres que hay dentro de nosotros. Entonces, por una parte dentro de mí tengo a mi Madre Divina, que es una energía femenina, que es el amor, y que por amor es la que me elimina los defectos. Por amor, como ella es amor, ella siente lo que yo siento, porque es esa parte de emoción. Por otro lado, tengo a mi padre, ¿cierto? Que es como es afuera, es adentro. Ese padre es sabiduría, ¿cierto? Siempre vemos de que uno dice, o una mamá siempre le contesta, no, pregúntele a su papá, que un permiso, pregúntele a su, porque es ese papel de sabiduría, ¿cierto? De potestad. Igualmente en mi familia universal del universo, de esa tercera dimensión de nuestra parte espiritual, entonces tengo ese padre, pero también tengo abuelos, así como aquí afuera tengo los abuelos por parte de papá, por parte de mi mamá, están bien internamente, también están los ancianos, que representan partes de mi parte espiritual, que es la sabiduría, y cada uno de ellos tiene esa diferente sabiduría. Entonces, cuando nosotros nos soñamos con seres, ¿cierto? Es esa parte mía, son esos familiares espirituales que se representan en seres que yo ya distingo aquí afuera, para que yo pueda comprender mejor. Muchas personas hablan de su ángel de la guarda, es que yo tengo un angelito que siempre me cuida, ¿cierto? Que es mi real ser, que es mi espíritu. Entonces todos tenemos cuando nosotros le pedimos protección, invocamos a el intercesor elemental, ¿cierto? Y yo me lo visualizo, cómo sales con su espada y me cierra el espacio. Es otro familiar de esa familia espiritual. Cuando una persona va en la calle, se siente en peligro y de inmediato invocan a un arcángel, ¿cierto? O a cualquier virgencita, ay, que era la virgencita de Guadalupe. Otros invocan a la Virgen del Carmen, pero es nuestra
familia espiritual. Entonces miren que esa familia espiritual es la número uno, o sea, realmente es la más importante, es por quien yo realmente me tengo que sacrificar, ¿cierto? Es realmente por lograr despertar mayor conciencia y despertar más comunicación con estos seres. ¿Cómo lo vamos a lograr? Trabajando con los 4 pilares, ¿cierto? ¿Qué es? Con la ciencia. Si yo logro desdoblarme, entonces voy a poder comprobar que esta familia sí existe. Voy a poder comprobar que en la quinta dimensión es donde viven los vivos y los muertos, que es en el mundo cuando yo me quedo dormido. Mire que muchas personas dicen que sueñan con seres que han muerto, ¿cierto? Por ejemplo, yo una vez estaba soñando que yo iba en el bus y de repente apareció un perro que yo tenía y yo estaba feliz en ese momento y el perro me reconoció y vino y con su colita, lo mismo que hacen aquí cuando están vivos. Entonces miren que ahí es donde uno experimenta y uno se da cuenta de que sí hay vida después de la muerte, de que las cosas y de que los seres continúan, que esto es una cadena de que morimos y nacemos y que estamos en un aprendizaje colectivo. Entonces ahí yo entiendo de que hay esa quinta dimensión. Cuando entro en un estado verdadero de meditación, cuando soy capaz de saltar y hacer ese salto al vacío, ¿cierto? Esa práctica de meditación con koanes, entonces me doy cuenta de que salto a ese mundo espiritual, a ese mundo de conciencia, a ese mundo de luz. Y ahí puedo entonces también darme cuenta y dar fe de esa familia espiritual, de ese mundo espiritual tan amplio. Entonces, todo eso que hace despertar el verdadero amor en mí, todo eso me ayuda a que yo tenga preferencia por una familia espiritual. Pero si yo no pudiera comprobar, pues entonces es fanatismo, ¿cierto? Sería un creyente nada más, pero no hay un crecimiento. Por eso es importante que nosotros hagamos la práctica. Entonces, cuando yo logro hacer esa meditación y saltar en ese universo, me doy cuenta de que, wow, esa familia universal es tan amplia y ese mundo es tan amplio y la sabiduría que hay es tan grande que ahí es donde uno también se da cuenta de que uno realmente le falta mucho por aprender, de que realmente este camino es muy largo, muy amplio, pero me da la fuerza para continuar trabajando más, para seguirme esforzando, ¿cierto? Cuando empiezo a conocer mi cuerpo, empiezo a conocer mis centros, entonces todo eso me ayuda a que yo desarrolle esa conciencia hacia la parte divina y deje de verme como un ser de materia, de carne y hueso y darme cuenta de que esto es un vehículo y nada más, ¿cierto? Me doy cuenta cuando empiezo a morir, cuando empiezo a eliminar el ego, el apego, me voy dando cuenta de la diferencia, de que yo sí puedo hacer un verdadero cambio. Me doy cuenta de que el cambio tampoco es tan fácil, ¿cierto? Y empiezo yo mismo a darme cuenta de que cuando yo hablo del ego, cuando yo hablo de una forma de ser, también hay más, porque me voy a empezar a dar cuenta de que todo lo que hay son unos defectos, que ese defecto tiene más defectos dentro de sí, ¿cierto? Entonces me doy cuenta de que yo puedo hablar de la pereza, pero que la pereza tiene un montón de defecticos y que se viste de diferentes formas. Entonces mi pereza se puede disfrazar, ¿cierto?, de una persona servicial. ¿Pero por qué se disfraza de servicial? Porque no quiere hacer nada en la casa, porque realmente lo que es limpiar, cocinar y todo eso, eso no es para mí. Entonces, siempre soy servicial. ¿Quién me necesita? No, tengo que acompañar a fulanito, ¿no? Que a esta otra persona se le dañó algo, entonces aflorece en mí. Ve esa parte que aparentemente, ¿cierto?, no tiene pereza. Entonces empiezo a darme cuenta de que no es simplemente decir, ay, madre mía, elimíneme esta pereza, pero es que yo estoy siendo servicial, yo no lo veo. Entonces voy reflexionando y voy mirando de que esa pereza se sirve de muchos detallitos, de que tengo pereza, por ejemplo, de arreglarme, de que uno dice, no, pero es que para uno estar aquí encerrado en la casa, a mí que nadie me visita,
yo ya está, yo ya que me voy a, ya para qué me voy a arreglar, pero realmente ¿qué hay? Pereza, ¿cierto? Entonces, o me dedico mucho a arreglarme porque así quemo tiempo, porque me da pereza otras actividades. Entonces la pereza se me disfraza de muchas cosas. Hay personas que les da pereza hacer deporte, hay otras personas que les da pereza quedarse en la casa, hay otras personas que les da pereza leer, otras personas les da pereza viajar, otros les da pereza hacer algo nuevo. Entonces ahí es donde yo empiezo a darme cuenta de que la pereza es como mi familia, tiene un montón de miembros a los que yo tengo que empezar a conocer y empezar a eliminar, ¿cierto? Entonces ahí voy conociendo y voy ampliando más ese mundo interior mío para empezar a conocer mejor mi psicología. A medida que yo empiezo a eliminar más y a conocer más esa parte oscura mía y la empiezo a limpiar, entonces voy siendo de verdad un ser que ahí sí es verdaderamente servicial, ¿cierto? Ahí sí ya sirve de verdad porque ya no lo está haciendo por medio de la pereza, lo está haciendo desde su lado consciente. Entonces a conciencia arregla la casa, a conciencia le ayuda a las demás personas, a conciencia hace ejercicio, a conciencia se organiza. Entonces mire que eliminando esa oscuridad voy empezando a ser un ser más consciente y a servir conscientemente a las demás personas. A medida de que yo ya empiezo a eliminar el ego, que empiezo a hacer las prácticas y a conocer esas dimensiones, me voy dando cuenta de que es que soy más que el cuerpo físico, ¿cierto? Entonces, cuando yo ya me desdoblo, me empiezo a dar cuenta y a conocer de que sí tengo un cuerpo astral, de que realmente ese cuerpo sí vuela, que realmente ese cuerpo sí se estira, que realmente ese cuerpo sí puede viajar en el tiempo. Entonces empiezo, cuando entro en un estado de meditación, me doy cuenta de que tengo otro cuerpo y que es de una materia diferente y que el tiempo también es diferente, o sea que me voy comprobando de que sí es real, de que nosotros sí tenemos 7 cuerpos, por lo tanto me empieza a concientizar de que es que yo sí necesito una pareja, o sea, que realmente necesito una pareja, pero que no es para la parte del apego, no es por compañía, no es por miedo a la soledad, no es por una necesidad económica, no es porque digan que es que la dejó el bus, que la dejó el tren, ¿cierto? Sino que es a conciencia, o sea que empiezo a tener unas prácticas y una conexión sexual a conciencia con la pareja. Empiezo a valorar la pareja de una forma consciente porque yo ya conozco lo que es la energía, por lo tanto sé que ese ser es igual a mí, que ese ser tiene ego igual que yo, que si yo le empiezo a hacer desaires, que si yo le empiezo a hacer cosas que no gustan, entonces que ese ser también es energía y que con toda razón va a empezar a crecer una parte grotesca dentro de la otra persona, entonces empiezo a actuar conscientemente con la otra persona, ¿cierto? Empiezo a saber cómo dirigirme y cómo conectar con ese otro ser, porque sé que en la noche vamos a ir a hacer una práctica, o sea que yo ya no me estoy conectando con esa parte física que estoy viendo, sino que yo me empiezo a conectar con el espíritu, con la esencia de esa persona y entonces empiezo a crear el verdadero amor porque sé que le estoy ayudando a evolucionar es a un ser que hay, a un espíritu que hay dentro de ese cuerpo que yo estoy viendo, que es realmente lo que me interesa como seres que nos desarrollemos, ¿cierto? Por eso dice la frase que la razón de ser del ser es el propio ser. A los seres realmente les interesa es solo el crecimiento de el otro ser, ¿cierto? Y si ese como sea y como necesite, porque nosotros lo vemos como que si fuera siempre sin dolor, pero hay crecimientos que son también con dolores, pero eso solamente lo hacen los seres de una forma consciente, ¿cierto? Pero entonces yo empiezo a ayudar a la pareja de una forma consciente, a llevarla de una forma consciente y la otra persona también a mí. Por eso es importante que todos dos
sepan de qué es este camino, de qué se trata, de que sepan y empezamos a conocer mejor nuestra energía sexual para darnos cuenta. Y chicos, se van a dar cuenta en la práctica de que es real, o sea, de las cosas más maravillosas y más bonitas que yo pude vivenciar en esa práctica es la diferencia que uno puede notar cuando hay una caída. O sea, de verdad, o sea, cuando nunca ha practicado el suprasexo, uno no se da cuenta de ello, pero después de que uno ya lo practicó, entonces uno se da cuenta y uno dice, es que el cambio es muy grande. O sea, realmente uno ve la diferencia en una práctica es cuando no hay derrame del semen, ¿cierto? Cuando no se llega al orgasmo, cuando no hay eyaculación, uno ve el ambiente y el amor cómo crece dentro de nosotros, o sea, cómo es de bonito. O sea, es una sensación hermosísima donde todos dos sentimos esa energía que queda ahí, donde hay una magnetización, o sea, que sí es real que esas energías se unen y se transmutan. Y cómo es de diferente cuando la pareja derrama la energía, ¿cierto? Cuando hay ese derrame de energía, uno siente también ese rechazo, ese repelo, ese fastidio por las personas. Por eso vemos que lo más normal antes, cuando se derramaba, cuando se tenía infrasexo, es que las personas tengan sexo y cada cual se voltee para su lado, cada uno se acueste a dormir, que quiere un café, pues vaya por él, ¿cierto? Que se acabe la parte bonita, porque es el derrame del nacimiento. O sea, realmente ahí es donde uno se da cuenta de que sí es real, de que ahí está todo, o sea, que realmente en esa energía está el verdadero amor y que uno está botando y desperdiciando el amor por la pareja, ¿cierto? Entonces es súper lindo. Entonces empezamos a tener prácticas conscientes cuando hay hechos reales dentro de nosotros. Y todo esto a qué nos lleva también al último pilar, que es la mística, el sacrificio por las demás personas. Cuando yo ya puedo comprobar todo esto, ¿cierto? Cuando voy eliminando esos defecticos, yo voy cambiando, voy siendo un ser menos mentiroso, ¿cierto? Menos hipócrita. Es un ser que ya se va volviendo más consciente, más sensible, a que empieza a pensar y a no dejarse llevar por el instinto, por la materia. No hay veces que uno quiere dar unas soluciones muy rápidas, ¿cierto? Es muy fácil nosotros coger y bloquear a alguien, no volverle a hablar, pegarle un puño. Súper fácil. Pero la parte difícil es la de tomar conciencia, la de frenar el cuerpo, la de poder reconocer de que es que nos vamos a volver a encontrar en otras existencias y que tenemos karma, que esto ya lo hemos vivido, de que tengo que encontrar una solución diferente, ¿cierto? Entonces, miren que hace que todo empiece a tener una forma, o sea, todo cambia, la perspectiva va a cambiar profundamente en cuanto a lo que es esta tercera dimensión, pero es por puro trabajo interior. Entonces empiezo a desarrollar amor. Ahí es donde yo puedo hablar de un ser unificado, porque entonces ya yo realmente me uno hacia todo ser vivo. O sea, realmente si siento el amor por toda la naturaleza, ¿cierto? Si siento el amor y si me puedo conectar con el dolor de las plantas, de los animales, del vecino, de lo que veo en las noticias, pero si es desde el verdadero amor y no desde un defecto bonito, ¿cierto? Entonces ahí es donde nos empezamos a dar cuenta de que es una gran diferencia, que es uno ser un ser inconsciente a ser un ser realmente consciente, y todo empieza desde la práctica. Chicos, eso es el tema del día de hoy. Eso es lo que tiene que ver y eso es lo que es la familia y los apegos. Este miércoles, súper importante, entonces miren, este miércoles con Paola tienen la conferencia de meditación y koanis, que es la práctica que yo les estaba diciendo ahorita, de que es hacer ese salto al vacío, ¿cierto? Que es donde nuestro espíritu, ese 3% que nosotros tenemos, sale de nosotros y entra a esa sexta o séptima dimensión. Si se vieron la película de Lucy, es así tal cual. Hay una parte donde ella es como si tuviera una tablet y empieza a mover el tiempo, ¿cierto?
Tal cual. Es como llegar a ver unas pirámides y usted empezar a poder leer esos jeroglíficos. Quien lo está leyendo es la conciencia, o sea, realmente toda esa sabiduría es donde uno se da cuenta que uno tiene otro cuerpo y que cada cuerpo tiene un nivel de conciencia y que esa conciencia reconoce su mundo y empieza a leer todo lo que hay y lo puede interpretar. Eso lo podemos lograr con la conferencia de meditación y koanes, que nos permite conocer que sí tenemos esos otros cuerpos y que esas dimensiones sí existen y traer más sabiduría. Si alguna vez se han preguntado, por ejemplo, del Reiki, mire que de ahí salió, ¿cierto? De ese monje que entró en estado de meditación, recibió esa sabiduría y la pudo traer y compartirla, ¿cierto? Es lo que siempre se me olvida el nombre de ese personaje. Dejemos la conferencia hasta aquí. Bueno, chicos, esa va a ser la conferencia, ¿sí?, de este miércoles con Paola. Una feliz noche, como siempre. Muchas gracias, chicos, por compartir sus cámaras, por estar aquí presentes, por apoyarme. Y la próxima semana vamos a tener una conferencista más. Tenemos otra compañerita que también es una nueva instructora que también va a estar con ustedes dentro de poco. Entonces también, chicos, para que apoyemos todos los nuevos instructores, que son personas que están haciendo un gran sacrificio por comprender las conferencias, por vivirlas, para podérselas transmitir a ustedes. Entonces, bueno, seguimos en contacto y nos vemos en una próxima. Adiós.